A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación Joyas de la Familia, evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Sergio Áviles. Sergio Áviles nació en Saltillo, Coahuila, en 1957. Es autor de los libros Me enamoré de una cucaracha, Antes de ser, Indie, Gestión Pública, Coahuila, Espejismo Pleno, El nombre del gato, Exploré del río. Desde hace años ha trabajado como productor de Guillermo Arriaga en proyectos cinematográficos como El Pozo, Words with Goats, Broken Night. En el 2012 dirigió la película Fin del Mundo, filmada en Saltillo, y en el 2013 Piloto, filmada en Zaragoza, Coahuila. También escribió y dirigió Galatea en el 2014, entre muchos otros cortometrajes y documentales que publica principalmente en su canal de YouTube. Hoy lo acompaña Guillermo Arriaga y Nora Martínez. A continuación cedo la palabra a nuestros invitados. Yo. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Quieren hablar primero uno de ustedes dos? Bueno, bienvenidos. Venimos a presentar el libro Joyas de la Familia de Sergio Áviles, yo y su BFF. Entonces, pues, no sé si quieras hablar tantito de tu amigo y luego ya empezamos con preguntas. ¿Se está apagando? No, o sea, Nora se está zafando porque ella tenía que decir del libro y se está haciendo la loca. Pero entonces voy a hablar yo un poco del libro de Sergio para que cuando termine yo de hablar todos y todas salgan corriendo a comprarlo, porque no van a resistir la tentación de comprar un libro de Sergio Áviles. Sergio Áviles hace muchos años, me voy a poner de pie porque no les veo las caras y así nos vemos todos. Sergio Áviles hace muchos años, una amiga suya le dijo: mira, la abuela de mi esposo me acaba de regalar esta gargantilla, pero se me hace que es hechiza, ¿no? Está muy espectacular como para que sea de verdad. Y la llevaron con un joyero y el joyero se voltea y con sorpresa les dice: ¿de dónde sacaron esto? ¿Por? Esto vale millones de dólares. Esto no es falso, estos esmeraldas son de verdad, los rubíes son de verdad y este diamante de este tamaño es verdadero. No hay nada de bisutería aquí. Y Sergio se dio a la tarea de investigar de dónde venía. Y la historia real es que esa gargantilla le pertenecía al rey Carol de Rumania, que se le regaló a su amante, Madame Lupescu, que él había heredado de generaciones de la nobleza, y resulta que cuando destronan al rey en Rumania se va a vivir a México y en una partida de póker apuesta la gargantilla y la pierde. Y así es como va a dar a Saltillo. Y bajo el pretexto de esa historia, que es fascinante, Sergio crea un personaje, Rubén Pablo Alcocer, que es un tipo que tiene Alzheimer. ¿De qué estábamos hablando? Y Rubén Pablo, que tiene Alzheimer, tiene unos palillos enterrados en las uñas y una bolsa de plástico en la cabeza. Lo están torturando para que diga dónde está la joya. Y así empieza la novela. Y Sergio, quiero decirles que mi hija Mariana, cada vez que vamos de cacería con Sergio, mi hija dice que lo que más le gusta es llegar en la noche a platicar con su tío el sabio. Es un hombre sabio, insoportable,
intragable, no es cierto, es mi hermanito del alma, es un hombre sabio. Y con esa sabiduría construyó una novela de relojería. ¿Por qué? Porque con una cantidad de datos impresionante nos va llevando, como si fuera alguien que pensara con Alzheimer, en el ir y venir del tiempo, y vamos descubriendo los orígenes de la joya. Y va hasta pasados remotos, pasa por la reina Victoria, pasa por Napoleón, pasa por Drácula. Y el caso es que escribió una novela fascinante que nos va a hacer ir y venir en la historia y entender todo el mundo un poco hasta perverso de la nobleza, porque es de una de romances que hay ahí. La reina Victoria le regala eso a su amante, el amante a su vez es novio de la otra reina y la otra reina le da es un desmadre, ¿no? Y van a entender a Harry y a Meghan, ¿verdad? Van a entender a Harry y a Meghan. Pero bueno, es una novela además muy bien escrita. Me siento muy orgulloso de ser amigo de Sergio, me siento muy orgulloso de haber leído esta novela en manuscrito. Y ahora que estuve en Rumania, les platiqué de la historia de la novela y creo que será el primer idioma en el que se traduzca Joyas de la Familia, será el rumano. Y también hablé con los italianos y parece ser que los italianos también van a querer que se traduzca la obra de Sergio. Y la verdad estoy muy contento. Sergio es como un hermano para mí, o no es como un hermano, es mi hermano. Y si lo leen descubrirán a un hombre sabio. Cuenta muy mal los chistes, ¿no? En la película de Mis hijos hay una escena que no estaba escrita, pero la metimos y dice: ¿quién viene? Tu tío Sergio, con sus chistes malos. Me dice: ya sabes cómo es, ¿no? A los que lo conocen, ahora tú lo conoces, sus chistes son malísimos, pero lo queremos así como es. Es un hombre brillante, es brillantísimo. Hay cosas que hace que yo no entiendo cómo lo hace. Oye, fíjate que no jala la licuadora, la desarma completa, le cambia piezas y funciona. Oye, se descompuso el carro, todo lo arregla. No sé qué cerebro hay ahí adentro que todo lo arregla, todo, excepto el pelo. Ese no se lo arregla, ¿no? Estábamos en una gasolinera y soplaba el aire y el pelo se le hacía así para todos lados. Y le dijo el gasolinero: oiga, ¿no le molesta el pelo? Me dice: no, con tal de darle envidia al pelón, no me importa. O sea, el pelón era yo. Y bueno, y ahora me gustaría que Nora no se haga pato y nos diga su opinión de la novela y por qué está aquí sentada, porque me dice: no nos pusimos de acuerdo. Pues es muy fácil, yo hablo de la novela, tú hablas de la novela y luego que Sergio firme. ¿Ok? Bueno, Sí, en realidad yo le quiero pedir a Nora, yo quise invitar, además de a Guillermo, que es mi hermano y que va a hablar bien de mí, porque yo lo voy a presentar en otra ocasión y entonces me puedo vengar, pero quise invitar a una lectora y la verdad es que el grupo de Book Lovers me apapachó muy bien aquí en Monterrey y dije: yo quiero que el mensaje del lector llegue al lector de la novela. Entonces por eso le pedí a Nora y no quiero que se haga pato, quiero que diga. ¿y por qué me amas? No, di la verdad. Bueno, primero que nada, confirmo lo que dijo Guillermo de que cuenta muy malos chistes, Sergio, porque sí cuenta, pero Guillermo también cuenta muy malos chistes. O sea, a lo mejor ahí hay algo de hermanos de malos chistes, porque los dos cuentan muy malos chistes. Bueno, y del libro, muchas gracias por invitarme, de verdad es un placer y un honor estar aquí con ustedes dos. No me estaba haciendo pato,
pero a mí me gusta que hable el autor. Pero bueno, les voy a dar una reseña muy rápida de lo que a mí me pareció el libro. A mí me encantó porque es como sentarse a platicar contigo. O sea, yo leí el libro y es de cuenta que estabas sentada aquí y estabas contando una cosa y luego otra y luego otra y luego otra, y la gente que ha platicado con Sergio sabe que así es. O sea, no es lineal para nada lo que platica, va una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y luego nunca terminas. Entonces, a mí eso me gustó del libro, que es como muy platicado, muy casual, como si te estuvieras tomando un té o un tequila o lo que quiera cada quien tomar. A mí me encantan las novelas históricas, es mi género favorito, entonces la verdad es que este libro disfruté mucho el tema porque ni siquiera sé clasificarlo en novela histórica o qué, porque es como novela histórica, autobiografía, no sé de verdad qué género es, creo que inventaste un nuevo género, pero es un libro muy entretenido, está lleno de fun facts todo el tiempo, o sea, es un libro que todo el tiempo estás aprendiendo y te tardas siglos en leerlo porque lees una cosa y vas a googlear y luego te vas y luego regresas y a las 2 líneas hay otra cosa que tienes que googlear, entonces te tardas lo triple leyendo tus libros que leyendo los de Guillermo. Lo disfruté muchísimo, es un libro muy entretenido, muy divertido. Creo que la mayor parte de los que estamos aquí ya lo leímos, lo disfrutamos. Y pues, no sé, ¿quieres que te hagamos preguntas o quieres platicar tú o qué hacemos, Guillermo? O sea, no ha hablado ni una sola palabra. Hagamos lo que sea con tal de que no hable Sergio. No es cierto, Sergio. Y con los 2 micrófonos. Yo me divertí y ese era mi principal objetivo cuando empecé a escribir la novela, me divertí mucho porque en realidad me intrigó el origen de esta joya realmente. Y mucho tiempo estuvo guardada, yo no sé si ya saben, pero la empecé a escribir en 1992. Entonces, cuando llegó mi amiga con su joya, no había todavía internet como la conocemos. Y la investigación que tuvimos que hacer tuvo que ser en enciclopedias y en periódicos. Afortunadamente mis tíos recibían el periódico Excelsior que llegaba una semana tarde a Saltillo en el tren, pero lo coleccionaban. Entonces, una vez que identificamos que la joya venía de la corona de Rumania, pudimos efectivamente ver, porque mi tía se acordó, pues por aquí anduvo un rey de Rumania en México. Nos fuimos a esas fechas y descubrimos que efectivamente Carol había venido a dar a México y la joya había venido a dar a Saltillo. Ahora, en cuanto al género de la novela, yo les quiero decir que para mí los géneros no existen. Para nuestros amigos de allá afuera tampoco. Son un continuo. Hay mucha diversidad. Y entonces sentarse a hacer una novela de detectives para mí no tenía caso. Sentarme a hacer una novela histórica pues tampoco me parecía lo más adecuado. ¿Por qué? Pues porque me daba por platicar otras cosas y de otros temas. Y entonces fue en el momento en que yo dejé libre a Rubén Pablo Alcocer para que hiciera lo que se le antojó, cuando la novela realmente comenzó a fluir y llegó a donde tenía que llegar, a su conclusión. Yo, como crecí con el periodismo diario, estaba acostumbrado a hacer una estructura muy completa en la cabeza antes de comenzar a escribir, porque las notas en el periódico te dicen tienes 5,000 golpes y la tienes que entregar a las 6 de la tarde. Entonces, si te pasas de esos 5,000 golpes, ya sabes que el editor le va a cortar. ¿Y dónde le va a cortar? En la parte de atrás, en la última. Debes de responder las preguntas que tienes que responder: qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué, desde el principio, para no arriesgarte a que te reduzcan la nota. Y debes, porque la gente reacciona más y conoce más, se acuerda más del final de una nota que del principio, pensar en hacer un cierre fuerte. Entonces yo ya tenía diseñado el final de mi novela.
pero no era el que quería el personaje. Rubén Pablo Alcocer se fue por otro lado. Y cuando lo dejé, fue cuando en realidad pudimos avanzar y pudimos terminar. Ahora, pues fuimos a Rumania con el origen de esta joya, y una vez en Rumania me fue imposible extraerme del tema de uno de los personajes más famosos o infames, si quieren, de Rumania, que es el conde Drácula. Y entonces me puse otra vez a echarme un clavado a la novela de Bram Stoker, pero resulta que el personaje que nos describe Bram Stoker en la novela es, como dijo Tamara Trotner, un bebé en pañales conforme o comparado con el Drácula de adeveras, que el Drácula de adeveras era una persona terrible en sus métodos de guerra. Entonces hice una comparación del personaje real y del personaje fantástico, y cómo han impactado las joyas que han venido existiendo en todas las familias reales de Europa desde tiempos de Drácula, porque a él también le tocó ser parte de estos diamantes, desde que se descubrieron los diamantes principalmente como una de las 4 clases de piedras preciosas que existen. Los otros son los rubíes, las esmeraldas, los zafiros y ya. Y los diamantes, por supuesto, que se descubrieron en China porque salieron, perdón, en la India a principios, porque salieron de las entrañas de la tierra, profundidades de 7 kilómetros dentro de la corteza de la tierra, en donde estuvieron sometidas a presiones tremendas y estuvieron en una temperatura extrema. No sé por qué decidimos que valen millones de dólares esas piedras. Será por su rareza, pero han significado mucho más que dinero para las diferentes culturas. Los indios y estos diamantes de los que hablo en la novela, los 3 principales de ellos estaban en la frente de una personalidad, un dios, el Lord Shiva, y uno de ellos permanentemente cerrado, porque resulta que cuando abre ese tercer ojo, entonces empieza el caos, empieza la destrucción, los terremotos, las malas fortunas, que es la fama que tienen muchos de los diamantes. Ahora en la coronación de Carlos III no quisieron usar el diamante Koh-i-Noor, la montaña de luz, porque le tienen miedo, a pesar de que ya habían determinado que solo lo usarían mujeres, que a los hombres les traía más mala suerte. Pues ahora también les dio miedo a las mujeres, y con razón, déjenme decirles, porque se lo robaron a un niño de 16 años, al último Maharaja de Punjab. El último libro que leí para hacer esta investigación fue La última reina, se llama, de Diva, ¿cómo se llama? Una maestra de historia en Estados Unidos, que escribió, y ese libro se lo recomiendo mucho, la historia de la mamá del último Maharaja de Punjab, porque la quisieron apagar, por más que ella les decía, cuidado con los ingleses, nos van a fregar, cuidado con los ingleses, nos van a quitar el reino. Se lo quitaron y se llevaron a su hijo, le quitaron a su hijo, y fue hasta, de hecho nunca lo recuperó, le dieron una familia inglesa postiza y se quedó por allá con ellos. Entonces, todas estas historias de la realeza me hicieron pensar en que sabemos de ellas porque están mejor documentadas que nuestras vidas, pero en realidad en todas nuestras familias, en todos los clubes, hay una joyita. Y si no saben quién es la joyita en su familia, es que son ustedes. Y una persona común y corriente es aquella que nunca ha sido bien investigada. Si le rascas, le vas a encontrar. Esas son las premisas en las que se basa y alrededor de las cuales gira la novela Joyas de la Familia, y creo que los que no la han leído y la vayan a leer, pues se van a divertir, se van a reír mucho y van a
saber y aprender de muchas cosas inútiles que van a querer olvidar más pronto que nunca. Si tenían duda de cómo es el libro de Sergio, que les decía que es platicando, así es. Tal cual el libro, así está escrito y se va de una cosa y otra y otra y otra y otra. Si tenían dudas, no lo han leído, bueno, así es como estar platicando con él. Pero bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces se mencionan en sus libros? En este hay varias referencias a Arriaga. Bueno, yo te puedo decir, Guillermo me menciona una vez en El Salvaje nada más. Personaje principal. Tú lo mencionaste así de pasadita. Si han leído un libro mío que se llama El Salvaje, el señor Sergio Avilés es una creación mía. El tipo no existe si no es por mí. Me lo debe. No, fíjense que es muy bonito porque estaba yo en un Zoom con un grupo de Italia, bastante numeroso. Cuando les dije que Sergio existía, bueno, que era verdad, entonces lo invité al Zoom. No puede ser, es de verdad, Sergio Avilés es más sexy de lo que se me imaginaban, porque sexy es. Y hay mucha gente que me dice que él quiere un Sergio Avilés en su vida. Yo tengo mi Sergio Avilés, se los rento. Tengo versiones de llavero de Sergio Avilés, pero el mío se los puedo rentar. ¿Qué se van a encontrar si les rento a Sergio Avilés? Sabiduría, humor, inteligencia, bondad, alegría y necedad a pasto. Pero es un encanto, se los rento. Si alguien quiere, allá afuera tengo fichas. Parece que lo estás vendiendo. Sí, lo estoy vendiendo. Yo es una máquina sexual, ustedes saben. Bueno, pero hay niveles. Es tu personaje principal y acá, pues bueno, hay de pasadita. Sí, hay ¿no? niveles. Yo soy así como... Y Arriaga, un tipo ahí... Se sintió obligado. Es que yo soy independiente, no soy creación suya. Si se fijan en la presentación que hice de Extrañas, Guillermo era el que estaba hablando y yo estaba como muñeco de ventríloco nada más, ¿verdad? En realidad, déjenme decirles en defensa de los chistes malos, no son malos, son chistes tipo Gabo. ¿Tipo qué? Gabo. Gabo. Gabriel García Márquez. Porque los van a entender algún día, muchos años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento. No es cierto. Son muy malos los de los dos. No, muy, no es cierto. Muy malos. No es cierto. Bueno, cuenten uno cada quien y que decida aquí el público. Bueno, Aviéntate tu mejor chiste, mejor Guillermo. vamos a hacerle preguntas a Sergio. ¿No? A ver, entre el público. Sí. Hola Sergio. Oye, pues a principios de agosto fuimos a una presentación, mi familia y yo ahí contigo, y voy a repetir una pregunta que te hizo mi hijo, que me parece muy interesante para este público también. Traías ahí una lona con todo el árbol así, parecía un árbol genealógico, pero en realidad es por dónde anduvo esta joya, que es impactante porque es como la lona esta que está atrás de Guillermo. Y él te preguntaba, de toda esta investigación que hiciste, ¿con qué te quedaste? ¿Y qué fue lo que dijiste? Bueno, eso sí va al libro. Sí. La esencia de todas estas investigaciones, como les digo, es que todos somos humanos. Es que no importa la situación en donde te deja la vida, tú tienes el control de lo que a fin de cuentas haces con ella. Parece ser, por ejemplo, que la vida de Carol
ya estaba resuelta, pues es el rey, es el príncipe antes de llegar a ser rey. ¿Qué le puede faltar en la vida? Tiene a las mujeres que quiera, tiene las riquezas que quiera, puede ir a donde quiera. Pero resulta que era una persona sumamente infeliz. La constitución de su país le decía que él no se podía casar con la que él escogiera. Tenía que ser una princesa de una casa real europea. Y eso le limitaba mucho las opciones. Se enamoró 2 o 3 veces, de hecho, le llamaban el rey Playboy, de tan enamoradizo que era, pero pues en realidad lo que estaba tratando de hacer él era de encontrar su propia personalidad. Y eso yo creo que lo tenemos que aprender en nuestras vidas, la importancia que tiene el encontrar una personalidad, un gusto propio, para poder realmente ser felices independientemente de la situación material en la que estemos. Oye, Sergio, esta novela, que obviamente pues los que te conocemos, pues sí, eres tú, lo que expresaba la señorita, etcétera. A mí me gustaría saber si se tuviera que esto traducir en una película, en un documental, y aquí pues le hago la pregunta a los dos, porque además de que tienen muchos secretos en la montaña, me podrían explicar, ¿se les antoja para una película, un documental o varios capítulos? ¿Cómo transformarían esta novela de Sergio visualmente? ¿Una serie de Netflix o no sé? Tengo esa inquietud. Bueno, no son secretos en la montaña, nosotros vamos al desierto. Contesta tu pregunta. Mira, es difícilmente, y de hecho Guillermo me estaba tratando de frenar cuando yo me solté escribiendo esta novela, diciéndome, oye, te estás alejando de las posibilidades de realizar algo en cine o en televisión con ella, porque la estás complicando demasiado. Yo la veo como una serie. Si pudiera ser una serie de muchos capítulos en donde saltas de un país y de un reino a otro, vas a hablar de Napoleón Bonaparte, vas a hablar de la historia de la portada que escogieron los de Alfaguara, que no les he dicho, pero es una representación de Isabel I de Inglaterra. Es el tercer reino más longevo que ha tenido Inglaterra después del de Isabel II y el de la reina Victoria. Isabel I la conocemos como la reina virgen, porque fue hija de Ana Bolena y de Enrique VIII. Ana Bolena, como ustedes saben, murió decapitada por su esposo. Entonces Isabel dijo, si eso es lo que me va a hacer mi esposo, pura madre que me caso. Pero al final de su reinado, Inglaterra era la potencia número 1 del mundo, cuando recibió un papel quebrado. Entonces, esa pudiera ser, por ejemplo, una serie completa, una temporada, cada uno de los personajes, ¿no? George III, que conoció a Charlotte, a su esposa, el día de su boda, y tuvo 15 hijos con ella, nunca le fue infiel, pero se volvió loco. Ahí la premisa de esa novela pudiera ser: la fidelidad induce a la locura. Y así nos podemos ir con cualquiera uno. Catalina la Grande. Catalina llegó al poder, no era ni siquiera rusa, llegó al poder porque le dio un golpe de estado a su marido. Y se lo dio con ayuda de su novio, que en ese tiempo era Grigori Orlov, uno de los diamantes de los cuales mencionamos en esta novela. Es el diamante Orlov, que el Grigori Orlov le regaló a Catalina para tratar de recuperarla. No le funcionó, pero ahí quedó el diamante en el cetro de Catalina la Grande. Y con el golpe de estado, uno de los capitanes de Grigori Orlov era Grigori Potemkin,
y lo cambió Catalina por uno. Catalina también tenía una serie de diamantes, así como Enrique VIII, nomás que los trataba mucho mejor. Ella no les cortó la cabeza, ella lo que hacía era regalarles algo, un palacio. A Potemkin le puso su nombre a un acorazado, que después Sergei Eisenstein hizo una película con ella, de la que también hablamos en la novela. Entonces, podemos tener una serie o una novela tan larga como General Hospital de los gringos, que lleva 40 y tantos años en el aire. Hola Sergio, buenas tardes. Mi pregunta va, ya nos platicaron un poco de cómo es un viaje con el hilo conductor de La Joya, ¿no? O sea, nos llevas por un viaje por el mundo, por muchas décadas, siglos, pero hay algo que me parece bien interesante y es esta parte que comentaba Guillermo al inicio de la presentación, que tus personajes, no nada más uno, si no me equivoco son dos, presentan Alzheimer, ¿no? Y también tu manera de narrar la historia, presentas como si el narrador tuviera la misma condición. Estamos de acuerdo, lo platicábamos en algún momento, o sea, porque va y viene. Y mi pregunta va hacia, ¿tú ya habías pensado en que los personajes tuvieran esta condición? ¿Comenzaste a narrar esta historia como venía? Comentas que empezaste hace muchísimos años el proyecto. ¿Cómo se inserta esta enfermedad dentro de Joyas de la Familia? ¿Y qué objetivo o tú qué querías contarnos con eso? La abuela de mi compadre, la dueña original de La Joya, tenía Alzheimer. Entonces era muy difícil platicar con ella, pero era muy entretenido porque brincaba de un tema a otro. Y yo creo que me pasó con ella lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros cuando perdemos algo, cuando no encontramos los lentes y resulta que los traemos puestos. Nos da miedo de padecer Alzheimer. Y entonces ese temor era el que empezó a comer, fue el que empezó a comerse al personaje por la relación que tenía con doña Evita, que es la dueña en la novela de la Joya original, que luego resultó que tenía dos y etcétera, etcétera. Pero en realidad quise dar un mensaje en cuanto a que muchos de nosotros tenemos en algún momento que lidiar con algún ser querido con esta condición y nos acongoja demasiado verlas perder sus capacidades. Pero yo creo que el mal nos afecta más a nosotros los observadores que a quienes lo sufren. Que ellos, a pesar de que sí es muy angustiante el saber que quiero decir algo y no encontrar el nombre adecuado para decirlo, el querer reconocer a alguien, saber que conozco ese rostro, pero no saber quién es muy angustiante, pero de todas maneras desarrollan un mundo interior propio que puede llevarles a la paz y en consecuencia también llevarnos a nosotros que estamos con ellos a la paz. Ese fue lo que quise decir con el Alzheimer en la novela. Bueno, ahorita en la presentación de Extrañas, o sea, Guillermo comentó que te había dado su novela para que tú le dieras su opinión y en tu caso supongo que es lo mismo con él. O sea, mi pregunta es, ¿qué tan objetivo crees que eres para decirle a Guillermo o que Guillermo te diga a ti, compadre, esta no está buena? O sea, ¿qué tan objetivos son para decir realmente, porque se quieren mucho? O sea, y entonces, o sea, ¿qué tan objetivo eres para decirle a tu hermano, o sea, bro, esta no, o sea, por ahí no va? ¿Creen que son objetivos? Bueno, les voy a revelar un secreto. Marta, ella es mi plan B, porque ella leyó la novela junto con Guillermo también. Y podía yo tener una opinión diversa.
Pero lo más importante es que cualquier cosa que me diga Guillermo, la voy a cuestionar. Yo trato, cuando le digo a él, me dice, eres muy mal editor porque no me haces correcciones, no me dice, yo trato de ser lo más respetuoso de lo que él me presenta. Él me quiere cambiar todo, ¿verdad? Me dice, olvídate del Alzheimer, olvídate de las divagaciones, digresiones y vete con la historia de la joya que ya de por sí es sumamente interesante. Le digo, Guillermo, no puedo porque cuando estoy hablando de un diamante tengo que hablar del tipo que las cortó, del tipo que lo cortó, y tengo que hablar de lo que pasaba con los restos de ese diamante, que los quilates que le quitaron, y me voy divagando. Entonces aquí tenemos que hacerle caso. John Fosse, el ganador del premio Nobel de este año, dijo que el consejo más importante que le habían dado como escritor es: confía en ti mismo, escúchate a ti mismo. Yo no creo, y le discuto mucho a Guillermo en lo que decía Hemingway de cut your darlings, kill your darlings. Para mí no tiene sentido eso, lo cuestiono, pero no lo acepto. Entonces, yo creo que sí somos sinceros el uno con el otro, nos peleamos mucho. Yo tengo otra forma de ver el mundo. Yo creo que un creador tiene que estar abierto a las opiniones de los demás, tiene que ser muy humilde y no estar mandando a la chingada a sus amigos, como lo hace este señor todo el tiempo. Nunca me he hecho caso, nunca. Yo a mis amigos pongo mucha atención de lo que me están diciendo, él no. Yo con mucho cariño le hago muchas anotaciones, pero pues no me va a hacer caso. Entonces, pues ya. Que haga lo que quiera. Es que si le hago caso cambia la fisonomía total de la novela. Imagínense la novela sin el Alzheimer, sin las digresiones. Si hubiera hecho Fin del Mundo haciéndole caso a Guillermo, hubiera sido el principio del mundo, el Génesis. En Galatea le digo, Guillermo, tengo una persona que se enamora de una estatua, que nunca ha estado enamorado, nunca ha tenido novia. No, ya se metió a todas las del pueblo. La única que le falta es la estatua. Esos son los cambios que me sugiere Guillermo. Entonces, pues con todo el respeto, la verdad yo siento mucha responsabilidad al hacerle un comentario a Guillermo, porque sé que me va a hacer caso. En algún momento le digo, tengo que ver algún error ya de los que se mete uno por estar dentro de la historia y que no está viendo, ¿verdad? El decir es que cogió la caja de 10,000 hojas, le digo, espérame, no caben 10,000 hojas en esa caja. O errores de dedo al estar escribiendo, errores gramaticales que ya no ve uno por más vueltas que le dé a la misma novela, ¿verdad? Entonces, sí me preocupa mucho darle un consejo o una nota a Guillermo, pero la verdad es que sí me hace mucho caso, y yo también le hago caso a él cuando sus sugerencias son sensatas, que todavía no se da el caso. Ya no le presten. La única sugerencia que acepta es: oh, Sergio, eres grandioso. Eres el mejor escritor, oh, Sergio. Pero bueno, otra pregunta, porque si no vamos aquí a estar hablando. A veces hemos pensado hacer un show. Pero alguien tiene otra pregunta que quiera hacerle. Sí. Hola. Oye, dijiste que tardaste pues 30 años, un poquito más en hacer esa novela. ¿Crees que era necesario tomarte todo ese tiempo? Porque en 30 años pasan muchas cosas dentro de ti. O sea, que necesitabas esa transformación como Sergio para que el final sea lo que es ahora. No, fíjate que lo que pasó ahí fue que me envolví en muchas otras cosas en mi vida
y fui cambiando de prioridades, etcétera, y la novela la tenía por ahí abandonada. Un día invité a Guillermo, para que vean que sí le hago caso, a darle una clase a mis alumnos, y estaban encantados. Le dijeron: danos el mejor consejo que nos puedas dar como escritores. Y él les dijo una cosa, 3 palabras, 4: terminen lo que comienzan. Y yo me puse el saco, me cayó la pedrada, saqué la novela del cajón y la terminé. Esa fue la razón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les quiero leer mi frase favorita del libro. Quien pierde la vergüenza no sabe lo que gana. O sea, es mi frase favorita, está buenísima. Ajá, aquí la traigo. Pero bueno, para los que no han leído el libro, de verdad es una gozada del libro, es una gozada, es como estar platicando con él, de verdad. Tiene fun facts desde cómo quitar marcas de Sharpie, por si alguna vez han tenido esa duda, hasta cómo empalar de manera correcta a una persona. Entonces, de verdad hay una amplia gama de cosas que puedes aprender en este libro. Entonces, si no lo han leído, ahí lo venden afuera, ¿verdad? Y aquí Sergio se los puede firmar. Guillermo, no sé si quieras decir algo más. ¿Qué? Dale. No, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo vas a abordar tus próximos proyectos? ¿Cuál es tu forma de abordar nuevos proyectos después de una novela tan particular, que tiene una forma muy particular? ¿Esta forma se puede traspolar a otras obras o vas a hacer o depende de la historia que vas a contar? ¿Qué es lo que, cómo vas a afrontar tu proceso creativo? Punto de cruz. ¿Cómo voy a abordar mi próxima historia? La verdad es que la primera novela que hice, El nombre del gato, tenía la excusa de que son 14 narradores y podía brincar de un tema a otro sin mucha preocupación. En esta novela, Las joyas de la familia, tengo a un narrador con Alzheimer, entonces puede brincar. En la tercera, que ya está escrita, también brinco igual y me vale gorro, ya no tengo la excusa de una o de otra. Creo que está más centrada, pero la verdad es que yo disfruté mucho este tipo de narrativa. Creo que se lo debemos a nuestras personas mayores, el escuchar esa multitud de experiencias y de temas que tienen en la vida, y que necesitamos escuchar más que esperar que nos narren lo que queremos que nos narren, escuchar lo que ellos nos quieren contar. Entonces, mientras pueda mantener el interés del público, que estoy un poquito preocupado porque veo que conozco los nombres de muchos de los que están aquí, entonces no es gente nueva la que estamos atrayendo, pero espero que sigan llegando a este tipo de narrativa, y voy a seguir explorando este tema mientras no se me ocurra algo nuevo. Ahora, bueno, yo creí que ya habían pasado más. Por ahí traigo, y mucho de mi trabajo, porque me distraigo mucho y brinco mucho, además de estar escribiendo, lo tengo en mi canal de YouTube. Aquellos que no se hayan suscrito a mi canal de YouTube, búsquenlo. Es YouTube, /Ser-Avilés. Y ahí van a encontrar muchos documentales, muchas tonteras, muchas cosas que no valen la pena, pero van a encontrar joyas también. Entonces los invito a que se suscriban a ese canal y a que pues sigan leyendo, que lean mucho. Muchas gracias, no saben ustedes lo que agradecemos a eventos como la Feria del Libro, al TEC de Monterrey, a los clubes de lectura que promueven que se siga leyendo,
a las reuniones que organizamos, y ahí sí les digo, yo estoy, aunque también soy bastante ateo, pero en el plan de Jesucristo, donde haya 2 personas reunidas en mi nombre, ahí voy a estar con ellos. Sigan leyendo, por favor, y sigan asistiendo a eventos de este tipo.